Lo que vamos a hacer con las hojas es que lo vamos a partir en 4, o sea, en 4 partes. Doblamos primero la mitad, después a la mitad, y nos quedan 4 partes exactamente iguales. Les sugiero que sean 2 hojas las que partan, que es como lo que vamos a ir ocupando, ¿vale? Y si no tienen pluma o lápiz al alcance, bueno, ahí hay como un botecito con lápices porque sí lo vamos a requerir. Sí van a requerir ocuparlo. Y es que alguien recuerda un poquitito algo acerca del último espacio que tuvimos aquí. ¿Qué se dijo? ¡Ay! Ese es clásico. Yo no vine a esa clase, profesor. Ok, ¿alguien recuerda algo? Está hablando sobre los parámetros de la educación, dependiendo de la perspectiva de cada uno. De acuerdo. Parámetros de la educación. Hablar de la educación, le voy a parar. Hoy todos, nada más, ¿vale? Bien. Hablar de la educación sin cruzar la investigación del lenguaje es como, no sé, vamos a ubicar un factor del lenguaje como un problema en sí mismo. Y si me permiten comentar esto y empezar de una vez por aquí. Miren, cuando se habla de lenguaje, con todas estas fases de desarrollo de la educación de los chicos, sí recuerdan, ¿no? La fase oral, de 0 a 8. La fase anal, cosas que he estado recurriendo, ¿no? Y que voy a volver a abordar, depende de la perspectiva del tema que tengamos, pero no pasar por el lenguaje en cada una de las fases es como reírnos de la necesidad misma de educar. ¿Por qué? Porque el lenguaje siempre se atraviesa. Nosotros mismos estamos expuestos al lenguaje, estamos dotados de lenguaje, sí, pero de otro tipo de lenguaje. El lenguaje por concepto, como lo conocemos, es como si a un niño lo pusieran en un río y el río mismo es el lenguaje nos atropella. Entonces es importantísimo más o menos deconstruir qué es y cómo y de qué forma y hacia dónde se va a educar. Por eso la plática de hoy, bueno, tiene como título El placer de educar, que tiene como varias perspectivas. Por una parte tenemos la semántica, las palabras en sí mismas, su forma de las palabras, la gramática, este orden, la estructura de las gramáticas, la lingüística, que es el sentido mismo de la estructura de las palabras. Ok, bien. Pero todo esto no tiene relación alguna si no hay códigos y signos. Las palabras en sí mismas, pues, ¿no tenemos un pizarrón? No tenemos un pizarrón. Bien. A ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Ubican la palabra perro? Sí, ubican la palabra perro. Ok, probablemente sepan qué significa la palabra perro. ¿Qué es lo que tiene la palabra perro que porre no tiene? ¿Qué es eso? Perro, porre. ¿Ubican un perro? ¿Ubican un porre? ¿No ubican un porre? Es que no existe. Por eso, porque no hay un código ni hay un signo que me refiera a la estructura del lenguaje. Cuando uno dice perro, todo el pensamiento, el sistema de pensamiento de un sujeto, la estructura del lenguaje y la forma de comunicarse dentro de ese lenguaje, en nuestra mente sucede en imágenes. Si yo digo perro, pues automáticamente pasa a la imagen misma en milifracción de segundos, de un perro, el perro que sea, pues chico, grande, peludo, blanco, negro, café, moteado, no sé, como sea, ¿no? Y automáticamente se desplaza hacia la palabra, hacia la gramática, pero la gramática tiene un signo. Lo que no sucedió con porre, ¿por qué? Porque no hay un referente. No hay un referente, y esa es una gran complicación del lenguaje.
es como una trampa, un regalito por ahí del lenguaje que nos regala el propio lenguaje, ¿no? Y es que justamente el lenguaje es tan complicado que es el único, probablemente sea así, es el único campo de estudio que se estudia a sí mismo. Ajá. Es como si tratáramos de investigar, por ejemplo, o hacer un estudio muy consensuado acerca de las manzanas. Y nuestro método de estudio son las propias manzanas, pues, ajá. O sea, eso no sucede en ningún otro factor, ¿no? O sea, no vamos a investigar algas con algas, ¿no? ¿No? Y el lenguaje sí, el lenguaje lo estudiamos con lenguaje. Y es por eso que es tan complejo la formación del lenguaje. Está codificado a signos, a imágenes, a referentes. Por ello es que cuando uno habla con un hijo, ¿no? Acerca de, ¿qué les gustan? ¿Valores? Acerca del cuidado, acerca de la higiene, acerca de la tarea, ok, bien, qué bueno, pero eso está gramatizado, lingüistizado, ok, sí, está semantizado, qué bien, pero esos códigos y signos tienen otro referente, a saber de lo que hay allá afuera como referente respecto a una tarea, a saber, ¿no?, de lo que hay como referente acerca de la higiene, a saber cuáles son los signos, los códigos en los que se está acentuando el lenguaje. ¿Por qué? Porque así como el ejemplo que les ponía yo hace un momento, perro, porre, con porre no tenemos problema, ¿por qué? Porque no hay nada que ver ahí, no existe, ajá, pero con perro sí. Otro problema del lenguaje es que como está basado en imágenes, y es así como lo referenciamos, tu hijo, más o menos trata de acordarte, pero antes de saber qué significaba perro, ustedes sí saben qué significa perro, ¿no? ¿Qué es un perro? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se aventura? ¿Qué? Un animal, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Que tiene 4 patas. ¿Qué tiene 4 patas? ¿Cuadrúpedo? ¿Qué más? Labra, ¿ok? Está peludo, bueno, sí. ¿Qué más? Una compañía, ok, sí. Es un mamífero, es cuadrúpedo, es peludo, ladra, es un animal, ¿sí? Cada uno de esos conceptos también tiene sus propios referentes. Ajá. O sea, pero tu hijo no aprendió eso. Probablemente sabía que era un perro mucho antes de conocer la palabra perro. Ajá. Lo por haber dicho guau guau, no sé, ¿no? O guau guau, o qué sé yo, ¿no? O sea, cómo se refería a perro sin precisamente conocer los conceptos. Y ese es el otro regalito que nos da el lenguaje. Ajá. Entonces, si hablamos de educación, probablemente tu hijo no tenga en estructura, y esto es lo peligroso del asunto, no tenga por estructura todos los conceptos a los que se refiere una educación. Ajá. Y les voy a poner otro regalito de lenguaje más. Los que educan, comunidad de padres de familia y profesores en sí mismos, tienen un referente totalmente opuesto en muchas de las ocasiones a lo que es la educación. Ajá. Y es que el chavito en sí mismo tal vez tenga otro referente que no es propiamente el de los padres y no es propiamente el de los profesores a lo que significa la educación. Ajá. Entonces, cada quien está como así, nos subimos al tren de la locura y estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Ajá. Pórtate bien. ¿Quién sabe cuántas cosas caben en el pórtate bien? ¿Quién sabe qué? ¿Lo han dicho alguna vez? Oye, pórtate bien. ¿Sí? Ok. ¿Qué quiere decir pórtate bien? Que no hagan travesuras. Que no hagan travesuras, que no estén platicando, que qué? Que respeten, ¿sí? Ok. Pórtate bien para un profesor, ¿qué podría significar? ¿Lo mismo? Permanecer en orden. Ok. Mucha dedicación. Ok. Y pórtate bien para un chavito, ¿qué creen que significa en sí mismo? A lo mejor hacer cosas que nunca he
hecho, para ellos seguir haciendo travesuras y gritar y gritar va a ser normal, así siento que lo asimilan. Ahí les va. Todo se asienta en la semiología. Ajá. Los signos y la interpretación de los signos. Ajá. Nuestra memoria, no sé si recuerdan que en la sesión anterior les puse un triángulo de la memoria, una memoria lúcida, una memoria relativa y una memoria nula. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué desayunaste ahorita? Pues probablemente me digan, ¿no? Ay, pues, ¿sabes qué? Desayuné una torta de tamal, desayuné unos huevos, desayuné unas galletas, no sé, ¿no? O simplemente no desayuné un atole o un café, o no sé, ¿no? Un cigarro, desayuné, no sé. Cada quien, pero lo acaba de hacer, tiene un referente inmediato, no requiere de una hilación compleja hacia eso. Ajá. En la memoria relativa, ahí sí requerimos ya de un referente. ¿Por qué? Como cuando le preguntas a tu hijo, oye, ¿qué te gustaría comer? ¿Qué quieres que te conteste? O sea, en serio, ¿qué quieres que te conteste? Te puedo asegurar que no conoce a la letra el menú del Biche Bistrot. No lo conoce. ¿Cuál es su único referente? Lo que conoce. Ajá. O sea, la gama de conceptos de acuerdo a su experiencia. ¿Sí? Pero aquí tenemos otro asunto. Depende. Si tú le preguntas, ¿qué quieres de desayunar en un martes a las 7 de la mañana? Vamos a jugar con esto, por favor. ¿Qué crees que te conteste? Nada. Probablemente nada. Un sándwich, pues lo que quieras, estoy dormido. Ajá. Pero si se lo preguntas en un domingo a las 7 de la mañana, ¿qué podría contestar? Hot cakes, tal vez algo más elaborado. Ajá. ¿Por qué? Pareciera que no, pero sí se ejecuta una memoria en conciencia, de acuerdo al factor tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque aquí sí me puedo extender en tiempo, me puedo extender en espacio, tengo el referente de un día de acuerdo a mi experiencia de otros días. Y es así como mi gusto puede cambiar. Ajá. Y eso está basado en la semiología. Ajá. Le llaman arborescencias o semánticas o arborescencias semiológicas. Es exactamente lo mismo que sucede, y sucede en la memoria intuitiva, representativa, algo que, de lo que no podemos propiamente hablar en sí mismo, sino hasta que sale, ¿no? No sé, ¿les ha pasado que alguna vez comen algo y se acuerdan? ¡Ay, yo ya había probado esto! Lo probé hace como 14 años. Estaba en casa de una de mis tías y, por cierto, pasó tal. ¿No? Algún referente. No era algo propiamente que quisieras traer, pero está en tu memoria semiológica. Está guardada en los sentidos. Ajá. A eso es a lo que voy. Está guardada en los sentidos. En este caso, pues, pudo haber sido un gusto o pudo haber sido un ambiente placentero, un ambiente de convivencia, o un día soleado, o algo, pero está guardado en los sentidos. La memoria lo tiene guardado. Por eso es que cuando lo pruebas, o cuando lo escuchas, o cuando lo ves, te acuerdas. Y pareciera olvidado, vuelve a aparecer. Ajá. Y entonces haces la hilación triangular. Por eso el esquema de la memoria lo ponía en una relación triangular. ¿A dónde es a donde quiero llegar? Miren, cuando hablamos de educar, habría que considerar cuáles son los referentes que nuestros hijos pudiesen tener de acuerdo a la educación. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? En muchas de las ocasiones, la desesperación misma de una persona por atender los asuntos sociales, ve a la escuela y ve un uniformado. Perfecto. Ahí nadie se va a pelear por eso. Ajá. Se requiere de un uniforme. Bien. Pero ve a la escuela y unifórmate, pues, a presiones, gritos, o tal vez en algún momento algún jaloneo o algo por el estilo.
ya hay una experiencia dada ahí. Eventualmente los referentes pudiera ser que se instalen en una experiencia semiológica, guardada en los signos. No quiero ir a la escuela, mamá. 1 año después, 2 años después, no quiero ir a la escuela. ¿Pero por qué no quieres ir a la escuela? Pues no sé, no tengo ganas, es que no me siento bien, es que no estoy a gusto, nadie me habla. Qué bien. Habría que hacer como todo esto consensuado, a ver cuáles son los referentes. En muchas de las ocasiones es que era el mismo informe, la misma tela, está guardado en los sentidos y nos remonta a experiencias pasadas que no fueron pero para nada agradables. Ahora, si estas experiencias son como constantes, cuando ya no hay nada que investigarle, ¿no? O sea, pues claro, si el niño está carrereado, está con el desayuno como embutido, como así, troquelado, ¿no? El troquela en el desayuno, está jaloneado, apurado, gritoneado. O sea, el referente de venir a la escuela, pues no es muy bueno. Automáticamente voy a desplegar los mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque esta señora gritona que tengo al frente durante 6 horas, se viene a imponer. Tengo a todos estos chavitos que están gritando, que están jugando, que están, a mí me mandaron a estudiar, me mandaron a aprender, me mandaron a educarme, pero me mandaron con un referente equivocado. El signo que se está lanzando ahí tal vez no sea el óptimo. Creo que aquí habría que considerar algunos factores antes de determinar si su hijo aprende bien o aprende mal, o tiene estas cosas burlescas del déficit de atención, que ya he hablado de eso y no me voy a cansar de decirlo, por favor. Es tema de conversación, es tema de conversación. Para llevar un estudio de estos, ya lo he mencionado, entre 2 y 3 años de estudios para determinar un déficit de atención. No llenar un formulario, ni subirse a la báscula, no, eso no. O no hacer un par de tareas, eso no es déficit de atención. Tal vez eso sea otra cosa, tal vez eso sea un mecanismo de defensa. No sabemos. ¿De qué? Del referente. ¿Cuál es el referente? La escuela. ¿Por qué la escuela? Si es por tu bien, si es para que pues, tú puedas aprender muchas cosas, es para que el día de mañana puedas tener mejores oportunidades. Sí. Tú puedes gramatizar, lingüistizar, semantizar, lo que quieras, pero el referente es otro. El referente es displacentero. La semiología, el estudio de los signos, ya en la experiencia, claro, porque como estudio pues solo son campos de estudio, signos, códigos y lenguaje, pero ya como experiencia en sí mismo se traduce en algo sencillísimo: placentero o displacentero. La escuela para tu hijo es un escenario placentero, ya lo hicimos. Ya lo hicimos. ¿Por qué? No hay nada que adornar, Ya no hay nada que adornar, no importa si lo pintan, si le ponen animalitos. Por favor, no pongan animalitos en los salones. Lo he sugerido siempre, lo vuelvo a sugerir. No puedes animalizar al sujeto a través de un referente por concepto. O sea, no. Trata de... es que he entrado a salones en donde tienen una vaca hablándole a un pollo y bienvenido, gracias. O sea, se está animalizando el concepto del sujeto humano. Nosotros no somos animales, somos otra cosa, humanos en sí mismos, ¿vale? Pero bueno, a eso es a lo que me refiero. O sea, no importa si se lo adornas, no importa si le compras el play, no importa si lo condicionas para que vaya al cine, no importa. Si al sujeto en sí mismo le es placentero venir, no tienes que adornar nada. En sí mismo ya puede como transitar o sopesar las circunstancias que van sucediendo por acá, o las que suceden en casa, o cualquier otra. ¿Por qué? Porque este medio le es placentero. Si al chavito o a la chavita no le es placentero el vincularse hacia la escuela, ir a la escuela, desde el trayecto muchas veces se ve qué te está diciendo, si escuchas o no escuchas.
O ya nos hacemos de oídos sordos. Al final es algo que se tiene que hacer, te callas y punto. Ok, sí, pero la forma, tal vez ahí en la forma es donde la estructura del lenguaje nos está desviando hacia otro canal. Hacia el canal de una posible futura deserción escolar. ¿Por qué? Porque no era la escuela en sí misma. A lo mejor no eran los compañeros, a lo mejor no era esa profesora tan nula, no. A lo mejor fueron los referentes. Tal vez no consideramos los espacios, los tiempos, las formas. Hay personas que operan de manera totalmente diferente. En nuestro siguiente espacio voy a hablar un poquito acerca de la relación glandular que tiene el sujeto. ¿Y por qué? ¿Por qué hay características tan distintas? Hay gente que es súper nocturna. O sea, me dan las 7 de la noche y así de, ¡uff! La tarea. Y realmente se inspiran con la tarea. O sea, ya empieza como a oscurecer. Tiene que ver con el clima, tiene que ver con el tipo de luz, tiene que ver con el ambiente, pero son reacciones meramente glandulares, instintivas. Esto lo poseemos desde antes de este tipo de lenguajes. Gracias a ello dominamos a todas las especies, porque no era un humano, no, sino eran varios humanos como despiertos en sí mismos las 24 horas del día, operando en conciencia las 24 horas del día en clanes, y eso nos hizo ponernos en la cima dentro de todos los depredadores. Justo este mecanismo perfectamente natural, glandular, al final, ¿no? Hay personas que parece que son gatos, duermen 17 horas al día, y si no duermen las 17 horas al día, se descomponen. Así como la palabra, se descomponen. No importa cuánto le hables, la vuelven a estar. O simplemente no puedes cerrar los ojos por un supuesto respeto, una supuesta educación frente al otro y bla 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 bla, cosas superficiales, pero al final aquí adentro ya no está, O sea, quién sabe dónde cerró la cortina, se fue de vacaciones. Yo estoy dormido, estoy en otro lado. ¿Y si me pusiste atención? Sí. A ver, repíteme lo que dije. Se activa el mecanismo de defensa, repiten 2 o 3 palabras, así como en mecanicidad. Yo pensé que no me habías hecho caso. No te hice caso. La neta es que no. Solo tiene como el automático, ¿no? Pero yo andaba como en otro canal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque funcionamos de manera diferente. El problema de las escuelas desde hace 3 siglos, 3 siglos, sí se alcanza a medir la dimensión de lo que estoy diciendo, 3 siglos. Es que estandarizaron a las personas. Antes de hace 3 siglos sí existían las escuelas, O sea, y existían también con estructuras en donde los infantes iban, generalmente eran los jóvenes adultos los que iban, o los adultos los que iban por voluntad propia. Y justo hace 3 siglos se rompe esa estructura y se empieza como a alienar a todas las personas, a estandarizar a todas las personas, y a partir de ahí es la locura que seguimos llevando a cabo. No todas las personas requieren de un desayuno tan temprano, pero tal vez sí un desayuno posterior. Anticiparse a eso requiere ya de una conciencia en sí mismo, pero si el chavito no tiene esta conciencia, por otros temas que ya he platicado, como estas adherencias, el apego, la sobreprotección, la sobreconceptualización, tantas cosas que inhiben la propia conciencia del chavito. El chavito, pues aparte de tener un malestar, ¿por qué? Porque efectivamente a las 7 de la mañana yo no puedo despertar, y a las 7:05 no puedo estar desayunando. ¿Por qué? Porque tú me acabas de despertar, yo tengo los ojos abiertos, es más, ya hasta me peinaron o me peiné, pero mi sistema interno, interoceptivamente, aún no despierto. Y si me metes algo de más, lo voy a vomitar, evidentemente. Requiero de un tiempo perfectamente distinto al de mi hermano, al de mi hermana, al del vecino o al del estándar de la infancia. Tal vez requiero levantarme a las 6:40
para poderme dar mi propio espacio-tiempo, esperar a que todo este efecto glandular del que voy a hablar, así es que sí es un temazo, por eso lo voy a poner aparte, de todo este efecto glandular, paso a paso, a veces nos vemos postrados en el sillón o postrados en la cama, o uno mismo, ¿no? Como adulto. A veces estás en la cama, estás... ¿Y qué estás haciendo? Nada, no, pero se asume como si se estuviera perdiendo el tiempo. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? No se está perdiendo el tiempo, se está reincorporando el sujeto. Cada persona requiere de un espacio totalmente diferente para poder incorporarse desde un escenario del placer, no displacentero. Porque si estás todavía dormido, si estás bien los ojos despiertos, pero, o sea, glandularmente estás dormido todavía y no te apuras y ya te gritonearon, ya te medio jalaron, ya te metieron el suéter, y no, una habilidad impresionante, un sistema locomotor que tienen ustedes, las madres, ustedes los padres. En el momento en el que le estás metiendo la manga del suéter, le estás metiendo la cucharada de cereal, yo no sé qué estás haciendo, pero ¡wow! El contorsionismo se queda corto. ¿Quién sabe cómo hacen? Pero el punto es que ahora el escenario de la ingesta que corresponde, ya lo he hablado en la fase oral, el principio de placer de un sujeto, o sea, estos escenarios primarios de placer, que es la ingesta, la defecación, como la hidratación, la ventilación, todo esto que corresponde a escenarios primarios de placer, como lo es la comida, pues por supuesto, ahora hasta la comida en sí misma va a causar escenarios de displacer. O sea, ya me siento mal, de por sí no había despertado. Obligaste a mi sistema digestivo a que se despertara. ¿Por qué? Porque si no me ahogo. Es un instinto de conservación perfectamente natural. Si tú me metes el cereal y mi sistema no reacciona, termino en hospital, ¿sabes? Espero no suceda nunca, pero si en algún momento hay una desconexión y no es un problema neurológico, no es TDA con sus combinaciones ridículas de no sé qué cosa, no, simplemente es que glandularmente aún no estaba activo. También depende de otro tipo de cuidados, hidratación, ejercicio, como para que todas las glándulas reaccionen. Y aún con esto, cada quien corresponde a escenarios totalmente diferentes, ¿sí? ¿Cómo creen que sería la llegada a la escuela? Llegamos temprano, mi amor, mira, todavía no abren, así con la sonrisota, ¿no? El chavito está totalmente atropellado en este sentido, ¿no? O sea, ¿se han visto los títeres? ¿Títeres? Sí, así como títeres, y hasta la mochila, que jálala, ¿no? Tranquilos. ¿Por qué? Porque obviamente la respuesta inmediata ante un entorno, este entorno, por supuesto que es hostil. Claro que es hostil. Es más, se los firmo, sí es hostil. Y sí, esta pinche vieja neurótica gritona de la maestra es hostil. Y todos los demás compañeros también lo molestan. Pues sí, porque la perceptibilidad desde la zona frontal del cerebro, que es la primera que capta, procesa y proyecta, está en el escenario de hostilidad. Claro, está en el mecanismo de defensa y es perfectamente natural. Ahora, esto a nivel glandular, pero a modo de referente, oye, tú me estás diciendo que la escuela es algo bueno para mí. Como que en experiencia yo no te creo mucho, ojalá se los pudieran decir, pero como gramaticalmente, lingüísticamente, semánticamente, al chavito le faltan conceptos para poder decirte a ti, mamá, papá, cállate y escucha, cállate y escucha. Pues no se lo van a decir, ¿verdad? Porque el referente inmediato es un... ¿sí? No hay referente más infalible que ese, tal vez, ¿no? No sé, jugando con las posibilidades, los escenarios a los que se arroja, y sigo hablando de lenguaje, desde un lenguaje instintivo hasta un lenguaje perceptivo. Hablar de educación, nos reímos un poquito, ¿no? Antes de hablar de educación, porque pues el sujeto no está listo para ser educado, no está listo.
no está preparado, ¿no? Requiere de otros tiempos y otras formas. ¿Para qué? Para que, ahora sí, instrúyeme. Decía Aristóteles en su tratado de metafísica, uno de los mejorcitos tratados, ¿verdad? Aristóteles, como, no sé qué se metía, pero algo, desvariaba bastante, considerando que fue hace, ¿qué? 2600 años más o menos. Todo hombre desea saber, y es cierto. Tú pones a un chavito en un escenario de primera infancia, el que tú quieras, ya sabe la comida. ¿Por qué están metiendo la mano en la comida? Porque desean saber. Ajá. No es porque tu comida se vea fea, no es porque estén jugando. Bueno, obviamente sí están jugando, pero en un sistema de aprendizaje. Huele cómo se siente, cómo sabe desde mí. Ajá. Y es perfectamente natural. Hay de ti donde le hayas soltado un manazo en ese momento. ¿Por qué? Porque el referente va a ser un referente displacentero. Ya de ahí nos inventa, fíjense, todas estas ondas de trastorno, como la bulimia, la anorexia, todos estos nos los inventamos. No existían, nos los inventamos de acuerdo a toda la estandarización de normas. Sí, claro, por supuesto, mi referente a la comida es displacentero. Ahora, si me pones en los medios, la publicidad, hasta para comprar un limpiador de piso, o sea, o un chico super ultra mega buenazo, o una chica super ultra mega buenaza, ¿no? O sea, cuerpos totalmente estetificados, totalmente mercantilizados, y si mi referente es la comida en un displacer, no quiero comer. Claro, o me quiero castigar, entonces como mejor lo bonito, ¿no? Entonces, bueno, así como es el referente, pues así con la educación, así, tal cual con la educación. Hay un otro referente, así como de catálogo. Hijo, tú estás viendo todo lo que estamos haciendo por ti y para ti. Como si el escenario de la escuela o los materiales de la escuela o todo lo que se está haciendo para que el sujeto tenga los instrumentos y herramientas fuera un escenario de martirización. Oye, a ver, espérame, tú me estás dando esto porque me amas, pero lo estás sufriendo. Ojalá te lo pudiera articular tu hijo, pero no lo puede porque no lo tiene, sino que lo capta en un mensaje. Yo no quiero esto que te está dañando a ti. Tú eres mi principio de placer fundamental, tú eres mi principio secundario de placer. Yo no quiero algo que te dañe. Es una lógica perfectamente natural, sobre todo en materia de complejidad. Y si de lenguaje estamos hablando, entonces estos útiles que me acabas de comprar, o estos colores que me acabas de comprar, con un esfuerzo, un sacrificio, una absurda martirización, por cierto, algo muy occidental, ¿no? O sea, buscar siempre un mártir ahí, muriéndose por ti. Voy a romper los colores, los voy a maltratar de manera inconsciente, y por supuesto después viene el castigo. ¿Por qué? Porque los rompiste, porque los perdiste, porque no los cuidas, porque no valoras las cosas. ¿Por qué? Pero esto es un signo hostil para el sujeto, es un signo de hostilidad. ¿Cómo quieres que reaccionen ante los sujetos? Simplemente hay tres formas de negación. La primera es la agresión en sí misma, la segunda es la dispersión. Pues estoy tan negado a esto que no lo veo, no me entero, no sé, ni me di cuenta. Y la otra es la indiferencia. No me importa, no me vale, no, eso, yo no quiero eso. Son como tres fases de negación. Digo, estoy hablando de los colores. Quiero un ejemplo un poquito más claro. ¿Alguna vez han estado en algún escenario de, pues, voy a poner ahí entrecomillado, infidelidad? Con una van a decir que no, ni a mí ni yo lo he hecho, ¿no? Les voy a poner una estadística. Dirán, yo soy la excepción. Es muy interesante también la estadística, ¿no? Pero es eso.
justo en estas fases de negación, ay, en tus narices, aquí, en tus narices, lo vi, pues, porque es un escenario de negación, es algo que rebasa mi conciencia temporal, ¿sí? Pues esta conciencia del momento me está rebasando y entonces la anulo temporalmente. ¿Para qué? Para poder pasar a otra cosa. Estoy negando, o simplemente me voy así como con la espada desenvainada y órale, sobre quien caiga, ¿no? Es otra fase de la negación, ¿sí? O la indiferencia. Ay, me vale, pero sí, pero algo te está pasando. No puede ser que te valga. Si te vale, ¿qué hacías ahí? Ay, por favor, vamos a portarnos un poquito más serios. Claro que no te vale, pero pues bueno, cada quien juega con su frágil mente como quiere, ¿vale? Pero en ese sentido, ahí tienen otro referente de cómo funciona la negación. En materia de educación, todavía no me meto a conceptos de pedagogía, Estoy hablando únicamente de los recursos, los códigos y los signos. Un lápiz, un desayuno, un uniforme. ¿En qué está acentuado? ¿En dónde vamos a sentar esto? Una base, una plataforma. ¿En carreras? ¿En precipitaciones? ¿En gritos? ¿En sacrificio? ¿Los colores en serio en sacrificio? Si quieres. Es demasiado hostil el entorno. Toda la codificación que está teniendo el chavito. No, quién sabe. ¿Quién sabe qué está pasando ahí? Sin mencionar un poquito acerca de esta semiología, ¿no? Como esta experiencia de los sentidos total, ¿no? Todos los sentidos, en el medio de lo social. ¿Qué pasa en el medio de lo social? O sea, también salimos y no es así como el arco iris y las mariposas y las flores y todo reluciente. O sea, no, conozco su colonia en sí mismo, ¿no? Pero no puede ser tan diferente a otras colonias. La zona brava, es una zona brava, es una zona hostil. Están dentro del primer cuadro de la ciudad aquí todavía, ¿no? El primer cuadro de la ciudad se caracteriza una vagabundez desmedida. Jóvenes en los cruceros, la banda, pues ya saben, carvameando, drogándose, periqueando, chupeando, ¿no? Pues, cosas de la cotidianidad. El escenario, los códigos, los signos, los referentes que se tienen no son en sí mismos los más amables. Aspectos a considerar. Digo, también no nos vamos a convertir en lo mismo, en un asesino en serie, a quitar todo lo que le estorba a mi hijo para crecer como con esa sanidad, ¿no? O puritanidad, o pulcritud emocional. O sea, no, tampoco, ¿no? O sea, no se trata de eso, pero tampoco se trata de disfrazarlo. Pues al final, sí, mejor, pues sí, tu primo, sí, está guameando tu primo, tu tío, pues ahí está boteando. ¿Qué es eso? Pues así. Ni modo, ¿no? ¿Y por qué? No sé. Ya no encontró otro referente dentro de este entorno social para hacerse más ameno su transitar. Ni modo, entonces es un referente. Pero aquí está la ópera, ahí está el teatro, ahí están las artes, ahí está la danza, ahí están las pinturas, ahí está el cine, bueno, de todo tipo de cine, ¿no? Pero también sí hay cine de culto, ¿no? Fines de semana, por favor, llévense a sus hijos a la cineteca. La entrada está en 30 baros con su credencial de la escuela para sus chicos y ustedes en 50. Es más barato que el cine comercial y seguro que se encuentran algo bien chido. No sé, o sea, hay más referentes. Ahí están los basamentos. Ustedes tienen Tlatelolco aquí a 3 pasos. Ahí están los basamentos, tantas cosas que también existen como referentes y como por qué, fíjense, dentro del contexto del medio social y hablando de educación y hablando de toda la estructura del lenguaje y hablando de que el lenguaje es muy tramposo. ¿Por qué? Porque es el único que se investiga a sí mismo. Tú puedes decir, un sábado por la tarde, ¿puedo salir, mamá? No, ¿cómo vas a salir? No puedes salir. Ya va a llover. ¿Me pongo una chamarra? ¿Un gorrito? No, así. ¿No? Ya, ok. No, ¿cómo crees? No, además ya sabes que está muy peligroso aquí. Así, ¡buah!
Los cielos se abrieron, así la luz descendió hacia ti para decir eso. Y no estás diciendo nada. ¿A quién quieres engañar? ¿A ti? Pues, si quieres. Ahí está el teatro, ahí está el cine. A ver, vámonos, vamos a ver qué encontramos. ¿No? No, porque ya están estos borrachos y ya ves que luego se andan peleando. ¿A quién quieres engañar? ¿A quién? ¿A ti? Adelante, si quieres. Nos subimos al tren del engaño, entonces. Tantos referentes que hay, y como por qué estás enjaulado ahí, a ese mismo, ¿no? Pareciera que tiene razón lo que se dice, pero es una razón ilógica, tan ilógica como la estructura del lenguaje. Ajá. Sí, efectivamente, no lo vas a sacar ahí o no le vas a decir que salga si hay un factor de riesgo. O sea, pues no, ahí nos subimos al tren del delirio. No podría ser así. Pero, tantas posibilidades que hay. Ajá. Foros culturales, estamos llenos de foros culturales. Tenemos más foros culturales en México que en Venezuela y Argentina. ¿Qué pasa? Pero la ocupación de los foros culturales que están sucediendo en Venezuela y Argentina es totalmente diferente a las que están sucediendo aquí. ¿Por qué? Se cree que hay difusión, pero no hay difusión. Es como una difusión contraria. Los spots que te lanzan para estos escenarios de foros culturales, pues sí los lanzan. ¿Por qué? Pues porque lo tienen que justificar dentro del presupuesto federal o estatal. Sí, pero como que no te llama, no te invita mucho. Ajá. Bueno, pues no caigamos en ese truco político y a ver qué hay. Ya fuimos acá, no estuvo chido, sí nos aburrimos, perfecto. Acá hay otro foro, acá hay otro lugar, acá hay un espectáculo, acá hay una obra, acá hay un concierto. O sea, todos los domingos afuera de Bellas Artes ahí está la pantalla, la sinfónica, y es gratis. O sea, tantas cosas que hacer como referentes, porque este contexto del medio social se anuda al contexto del medio familiar, del vínculo de lo familiar, y es ahí donde se empieza a consensuar este asunto de la pedagogía, la filosofía, el amor por el saber, y en otro de los casos, la psicología. Ajá, como el último de los campos que pudiera suceder. Ok, sí. ¿Cuáles son los instrumentos de aprendizaje? Tal vez la banda, la caguamisa, la botiza. Ok. ¿Cuáles son los instrumentos de aprendizaje? Encerrarnos en casa, las prisas, el uniforme y el sacrificio. Bueno, pues tú me vienes a decir que los instrumentos de aprendizaje aquí dentro de este nuevo modelo educativo no sirven, son vulgares, son inconsistentes, son una burla, pues tendrían mucha razón, ¿saben? Pero, ¿y lo demás? O sea, no solamente el instrumento pedagógico es lo que tiene la profesora ahí en su libretita. No. O sea, es como todo un círculo, así como fluctuante, de elementos que van formando a sus hijos. Y es más, los lanzan para que ese folletito que tiene bimestral o trimestral o por ciclo escolar la profesora me pueda ser amable y no me sea un escenario. Pero es como lo último de lo último. Ajá. Y pues el medio cultural, ¿no? O sea, lo que les decía, posibilidades, hay buenas posibilidades. Una vez que se comprende el instrumento pedagógico, el que sea, la filosofía. Hace ratito ponía un ejemplo de un tipín, ¿no? Imaginen, el chavito pregunta, oye, ¿qué hace mi tío allá? Ay, ya sabes, está esperando unos amigos, que quién sabe qué. Dile que está boteando, dile que se metió una piedra de cocaína, explícale qué es cocaína, dile que se la está fumando. Díselo, así, tal cual, ¿no? La filosofía, el amor por el saber, viene justamente a problematizar al sujeto. Esto es una propuesta desde 1870. Havelock Ellis propuso incorporar sistemas de filosofía justo para hacer lo que les estoy diciendo, toda la verborrea esta que me estoy lanzando ahorita, problematizar al sujeto dentro de un contexto social, familiar, cultural. ¿Para qué?
solo con el único propósito de existirse. Se acabó. ¿Sí? Si el sujeto no se problematiza en sí mismo, es una necesidad de la mente, el ser, la existencia. Va a esperar a que todo el demás contexto lo problematice. Por eso el escenario del sujeto que no ha encontrado otro referente que lo ancle a la vida, que lo ancle al placer y se ancla en el displacer. Ajá, ya, por eso está boteando todos los fines de semana o cada tercer día o no sé. Ajá. Bien. Ok, voy para acá. Voy a hacer un pequeño ejercicio. Tienen por ahí un papelito, ¿sí? Vamos a observar durante 30 segundos las siguientes láminas, ¿sí? Solo observen, no copien nada. Solo observen. Traten de memorizar, traten de quedan unos minutitos más. Bien. Ahora sí, en uno de los papelitos traten de dibujar todas las figuras que acaban de ver. Y ahorita les explico por qué. ¿Listo? Unos segunditos más. Vale. Esta hojita la ponemos como al reverso para no ver nada y ponemos otro papelito y lo vamos a usar. Para que no sea referente, vamos a usarlo como aparte. ¿Ya tenemos uno nuevo? Sí. Bien, no vemos el anterior. Llevamos 30 segundos. Unos segunditos más. ¿Estorbo? ¿Estorbo? ¿Ok? Bien. Adelante, por favor. A ver qué es lo que vieron. ¿Listo? Damos unos segunditos más. Hola. Pues hay varias. Mire, Bárbara. Ahorita se desocupa bien la tienda, por favor. ¿A dónde, perdón? Aquí en la dirección. ¿En dirección? Sí, por favor. Gracias. ¿Listo? Bien. A ver, observamos por favor. Hay mucha en esa parte, pero es un rectángulo, ¿están de acuerdo? La estructura del lenguaje
Cuando no hay los referentes adecuados, algo le va a pasar al sujeto. Pareciera que no dice nada. ¿Sí? Si regresamos a la lámina anterior, por ejemplo esta, ¿qué es eso? ¿Alguien intuyó qué es esto? No. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Quién sabe? Cuando hablamos de la educación en la escuela, así, ¿sabes, chavos? Así de, ¿no? Sí. Y ahora nos toca la clase de educación cívica. ¡Ahora matemáticas! No, o sea, todo así como en una separación. Ajá. Hace 2 ciclos escolares le echan ganas, muchas ganas los profesores. Lo que a veces no ayuda es el sistema en sí mismo, ¿no? Todos vamos a trabajar el pensamiento transversal de los niños. Y los profesores, ¡yay! ¿Y luego? Ah, no, ya no vamos a trabajar esto, ahora vámonos a las matemáticas. Y los profesores así de, ¿qué? Acabamos de armar todo esto para un ciclo escolar y a los 3 meses nos dicen que no, o sea, también no se la pasan chido, ¿eh? El sistema es un burdo sistema político nada más. Y ellos están también expuestos en ese sentido, ¿no? Es como el ejemplo del suéter y del cereal, o sea, apenas están medio procesando algo cuando el sistema político se los cambia y ellos así de, no estoy listo, evidentemente no estoy lista, y son condenados. Humanamente no lo he acabado de procesar. Así funciona el lenguaje. Si no tenemos referente, son las mismas piezas, ¿se dan cuenta? Sí. Sí. Si les he dicho, armen una casa con esto, no, quién sabe qué pasa, ¿no? Aunque ya hay una instrucción de acuerdo a un signo y a un código, no, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Me van a poner, a lo mejor me arman una iglesia o no sé qué pasa, ¿no? O sea, pudiera suceder cualquier otra situación, ¿no? Por último, les voy a pedir que ahora pongan sus 2 hojitas así a la mano. Ahí. Así, sus 2 hojitas así. Bien. Solamente señálense. ¿Cuántos fallos como ¿sí? Un fallo de que esta pieza no era así, o no iba aquí, o esta pieza ni siquiera existe, o esta pieza está de más, ajá, nada más así como un tachecito, ¿no? Y de la casa exactamente igual, o sea, a ver, es que no puse esto, es que no lo hice así, o sea, cada quien señálese, por favor. El ejercicio es meramente suyo, se lo van a llevar, solo quiero que lo constaten en ese sentido. ¿Listo? Damos unos segunditos más. ¿Quedó? Bien. ¿Cuántos en la lámina número 1? Mamita. Yo, me faltaron 2 piezas y una está mal dirigida. Ok. Dos no estaban y una sí estaba, pero como en otra dirección. Perfecto. ¿Por acá? Yo 3 no estaban y 2 estaban mal. Ok, bien. ¿Por acá? Me faltó una y una en otra dirección. Oh, ok. ¿Por allá? Me faltó en la parte de No, en la lámina 1. La lámina 1 es esta. ¿Cuántas tuvo ahí? 2. ¿2? Yo las hice en la- Me faltaron 3 de la lámina 1. Bien. ¿Por allá? Triángulo y cuadrado. 2. Ok. ¿Acá? 3. 3. ¿No estaban? ¿Sí estaban? ¿No estaban? No estaban, no. Ah, ok. 2 no estaban y 3. Dos, parece que están diciendo, pues, 2 para comer aquí, 3 para llevar, ¿o qué? A ver, por allá. Me faltó una pieza y hay otra que estaba en una posición diferente. Ajá. ¿Acá? 2 no estaban y una estaba mal. Ya. ¿Acá? 2 no estaban. No. No estaban. No, ok, bien.
Bien, vamos a ver. Aquí ya hay un referente muy específico. Vamos a ver cómo funciona. Los fallos se supone deben ser menos. ¿Sí? ¿Cuántos por acá? Uno. Ninguno. ¿Se copiaron? Por allá, hermanita. 1, 2, 1, 2, 1. Hasta lo dicen con más seguridad. ¡Ay, joder! Pues sí, obviamente. Si hay un referente que articule la función de estructura del lenguaje, ese cereal, ese suéter, ese uniforme, esos colores, la banda boteando, los teatros, esta señora gritando ahí, estas señoras, ¿no? Gritando, o sea, cuando hay un referente a contexto, el sujeto lo puede hilar muchísimo mejor. Ajá. Estructura del lenguaje nada más. O sea, no es como de estos ejercicios para que al final no, nada más es un ejemplo de la estructura del lenguaje. ¿Sabe? Solo eso. ¿Para qué? Para que ustedes se hagan más amable el transitar. Ya tienen hijos. Así como que por dónde vivieron, no, pues ¿cómo? Ya están ahí. O sea, perder este asunto, ¿sale? Pero no tiene que ser un escenario de sufrimiento, ni siquiera de martirización, ¿no? Como, ¿por qué? ¿Por qué no se placen ustedes de educar a sus hijos, educándose a sí mismos, educando, compartiendo, y sus hijos en este sentido tendrían un contexto en donde referir cada una de las piezas? Ajá. No es nada más la educación formal, no es nada más la educación cultural, no es nada más la educación de familia, es todo en conjunto. ¿Sale? Ayer justamente haciendo la tarea con mi niño está en cuarto. Ajá. Como que me costaba mucho trabajo que, pues, echar a volar su imaginación y al momento, por ejemplo, de presentar trabajos, de trabajar en su cuaderno. El año pasado me dijo, mamá, ¿me compras plumones y plumas de colores? Le dije sí, y para este año me compré. Y ayer trabajaron un cuadro en español, y él lo hizo con plumones, y el maestro le puso bien, pero le dijo que no se trabajaba con plumones. Y me dice, pero es que a maestro nada le gusta, mamá, y se ve bien padre. Y le digo, pues sí, pero... Mira, si el chavito pudiera hablar... ¿Hijo? Sí. Hijo. Si el chavito pudiera hablar, imagínense este escenario, ¿no? Y aquí no se trabaja con plumones. Se me complicó un poco porque dije, yo le estoy diciendo... Pues, no pasa nada, no pasa nada. Aquí el punto es el placer de educar. Y si el chavito se encuentra en sí mismo filosofía, me voy a condenar por esto, pero pues ¿no? Miren, si el chavito tuviera el instrumento, la herramienta, o sea, el profesor dice, aquí no se educa, aquí no se trabaja con plumones. El chavito le puede preguntar, ¿en dónde no se trabaja? Aquí. ¿En dónde? Aquí. Pues ahí vaya a hacer su escándalo. Porque aquí sí se trabaja con plumones. A mí me gusta, yo lo aprendo, me divierto, me plazco, lo siento. Ustedes como instrumento político son un vulgar instrumento de objetivación política. La comunidad de padres de familia han mordido todos los anzuelos. Se pueden echar a un profesor así, se los echan por cosas banales y por cosas que realmente tienen que ver con el placer de educar. Ni ponen atención. Y verá que para cuando hay que poner atención ni siquiera importa, ¿no? Sí, efectivamente, ¿cuál es el riesgo de eso? Aquí no se trabaja con plumones, usted ya estaba advertido, señora, no es su asunto, joven, le voy a poner un 6. Y ya. Mi amor, ¿te gustó trabajar con plumones? Sí, mamá. ¿Te pusieron 6? Sí, mamá.
¿Lo volverías a hacer? Sí, mamá. Es que ese es un problema, por ejemplo, mi hija con los dibujos. Es que la maestra me va a regañar. A lo mejor yo he sido muy grosera, yo sí le digo, es que no es clase de dibujo, es de ciencias naturales, y tú dibujas tu pata, tu perro, tu animal como tú quieres, como esa es tu imaginación. Y yo no la